Capítulo 26. En el que Phileas Fogg y su grupo viajan por el ferrocarril. Del Pacífico de océano a océano, dicen los americanos, y estas 4 palabras constituyen la designación general de la gran línea troncal, que cruza toda la anchura de los Estados Unidos. Sin embargo, el ferrocarril del Pacífico se divide realmente en 2 líneas distintas, la Central Pacific, entre San Francisco y Ogden, y la Union Pacific, entre Ogden y Omaha. 5 líneas principales conectan Omaha con Nueva York. Nueva York y San Francisco están así unidas por una cinta metálica ininterrumpida, que mide nada menos que 3.786 millas. Entre Omaha y el Pacífico, el ferrocarril atraviesa un territorio que todavía está infestado de indios y bestias salvajes, y una gran extensión que los mormones, tras ser expulsados de Illinois en 1845, comenzaron a colonizar. El viaje de Nueva York a San Francisco consumía, antiguamente, en las condiciones más favorables, al menos 6 meses. Ahora se realiza en 7 días. Fue en 1862 cuando, a pesar de los congresistas del sur, que deseaban una ruta más meridional, se decidió tender la carretera entre los paralelos 41 y 42. El propio presidente Lincoln fijó el final de la línea en Omaha, en Nebraska. La obra se inició de inmediato y se llevó a cabo con la verdadera energía americana. La rapidez con la que se llevó a cabo no afectó negativamente a su buena ejecución. La carretera crecía, en las praderas, 1,5 millas al día. Una locomotora, que circulaba por los raíles colocados la noche anterior, traía los raíles que debían colocarse al día siguiente y avanzaba sobre ellos tan rápido como los colocaba. Al ferrocarril del Pacífico se le unen varios ramales en Iowa, Kansas, Colorado y Oregón. Al salir de Omaha, pasa por la orilla izquierda del río Platte hasta el cruce de su ramal norte, sigue su ramal sur, cruza el territorio de Laramie y las montañas Wasatch, da la vuelta al Gran Lago Salado y llega a Salt Lake City, la capital mormona, se adentra en el valle de Tuilla, atraviesa el desierto americano, las montañas Cedar y Humboldt, la Sierra Nevada y desciende, vía Sacramento, hasta el Pacífico. Su pendiente, incluso en las montañas rocosas, nunca supera los 112 pies por milla. Tal era el camino que había que recorrer en 7 días, lo que permitiría a Phileas Fogg al menos, eso esperaba, tomar el día 11 el vapor del Atlántico en Nueva York con destino a Liverpool. El vagón que ocupaba era una especie de ómnibus largo de 8 ruedas, sin compartimentos en el interior. Estaba provisto de 2 filas de asientos perpendiculares a la dirección del tren, a ambos lados de un pasillo que conducía a las plataformas delantera y trasera. Estas plataformas se encontraban en todo el tren, y los pasajeros podían pasar de un extremo a otro del tren. Estaba provisto de coches salón, coches balcón, restaurantes y coches de fumadores. Solo faltaban los coches teatro, que algún día tendrán. Por los pasillos circulaban continuamente vendedores de libros y noticias, de comestibles, de bebidas y de cigarros, que parecían tener mucha clientela. El tren salió de la estación de Oakland a las 6. Era ya de noche, fría y sin alegría, y el cielo estaba cubierto de nubes que parecían amenazar con nieve. El tren no avanzó rápidamente, y contando las paradas, no recorrió más de 20 millas por hora, velocidad que, sin embargo, era suficiente para poder llegar a Omaha en el tiempo previsto. La conversación en el vagón era escasa, y pronto muchos de los pasajeros se dejaron vencer por el sueño. Picaporte se encontró al lado del detective, pero no le habló. Después de los últimos acontecimientos, las relaciones entre ellos se habían enfriado un poco. Ya no podía haber simpatía o intimidad mutua entre ellos. Los modales de Fix no habían cambiado, pero Picaporte era muy reservado, y estaba dispuesto a estrangular a su antiguo amigo a la menor provocación. La nieve comenzó a caer una hora después de la salida, una nieve fina, sin embargo, que afortunadamente no pudo obstruir el tren. No se podía ver nada desde las ventanas sino una vasta y blanca sábana, contra la cual el humo de la locomotora tenía un aspecto grisáceo. A las 8 en punto, un camarero entró en el vagón y anunció que había llegado la hora de acostarse, y en pocos minutos el vagón se transformó en un dormitorio. Los respaldos de los asientos se echaron hacia atrás, los somieres cuidadosamente empaquetados se desplegaron mediante un ingenioso sistema. Se improvisaron repentinamente literas y cada viajero tuvo pronto a su disposición una cómoda cama,
protegida de las miradas curiosas por gruesas cortinas. Las sábanas estaban limpias y las almohadas eran suaves. Solo quedaba acostarse y dormir, cosa que todo el mundo hizo, mientras el tren atravesaba a toda velocidad el estado de California. El terreno entre San Francisco y Sacramento no es muy accidentado. La Central Pacific, tomando Sacramento como punto de partida, se extiende hacia el este hasta encontrar la carretera de Omaha. La línea de San Francisco a Sacramento va en dirección noreste, a lo largo del río American, que desemboca en la bahía de San Pablo. Las 120 millas que separan estas ciudades se recorrieron en 6 horas, y hacia la medianoche, mientras dormían, los viajeros pasaron por Sacramento, de modo que no vieron nada de ese importante lugar, sede del gobierno del estado, con sus bellos muelles, sus amplias calles, sus nobles hoteles, plazas e iglesias. El tren, al salir de Sacramento y pasar por el cruce Rocklin-Auburn y Colfax, entró en la cordillera de Sierra Nevada. Cisco llegó a las 7 de la mañana, y 1 hora más tarde el dormitorio se transformó en un vagón ordinario, y los viajeros pudieron observar las pintorescas bellezas de la región montañosa por la que circulaban. La vía férrea entraba y salía entre los desfiladeros, ahora acercándose a las laderas de las montañas, ahora suspendida sobre los precipicios, evitando los ángulos abruptos por medio de atrevidas curvas, sumergiéndose en estrechos desfiladeros que parecían no tener salida. La locomotora, con su gran embudo que emitía una extraña luz, con su afilada campana, y su cazavacas extendido como un espolón, mezclaba sus gritos y bramidos con el ruido de los torrentes y las cascadas, y enredaba su humo entre las ramas de los gigantescos pinos. No había puentes ni túneles en la ruta. El ferrocarril giraba alrededor de las laderas de las montañas y no intentaba violar la naturaleza tomando el atajo más corto de un punto a otro. El tren entró en el estado de Nevada por el valle de Carson hacia las 9, siempre en dirección noreste, y a mediodía llegó a Reno, donde hubo un retraso de 20 minutos para el desayuno. Desde este punto, la carretera, que discurría a lo largo del río Humboldt, pasaba hacia el norte durante varias millas junto a sus orillas, luego giraba hacia el este y se mantenía junto al río hasta llegar a la cordillera de Humboldt, casi en el límite oriental de Nevada. Después de haber desayunado, Mr. Fogg y sus acompañantes volvieron a ocupar sus lugares en el coche, y observaron el variado paisaje que se desplegaba a medida que pasaban por las vastas praderas, las montañas que se alineaban en el horizonte, y los arroyos, con sus espumosos riachuelos. A veces, una gran manada de búfalos, que se agrupaba a lo lejos, parecía un dique móvil. Estas innumerables multitudes de bestias rumiantes forman a menudo un obstáculo insuperable para el paso de los trenes. Se han visto miles de ellos pasando por la vía durante horas, en filas compactas. La locomotora se ve entonces obligada a detenerse y esperar hasta que la vía vuelva a estar despejada. Esto le ocurrió, en efecto, al tren en el que viajaba el señor Fogg. Alrededor de las 12, una tropa de 10 o 12.000 cabezas de búfalo estorbaba en la vía. La locomotora, disminuyendo su velocidad, trató de despejar el camino con su cazador de vacas, pero la masa de animales era demasiado grande. Los búfalos avanzaban con paso tranquilo, emitiendo de vez en cuando ensordecedores bramidos. Era inútil interrumpirlos, pues, habiendo tomado una dirección determinada, nada puede moderar y cambiar su curso, es un torrente de carne viva que ninguna presa podría contener. Los viajeros contemplaron este curioso espectáculo desde los andenes, pero Phileas Fogg, que era el que tenía más motivos para tener prisa, permaneció en su asiento y esperó filosóficamente hasta que los búfalos se apartaran del camino. Picaporte estaba furioso por el retraso que provocaban y deseaba descargar su arsenal de revólveres sobre ellos. ¿Qué país?, gritó. El mero ganado detiene los trenes y pasa en procesión, como si no impidiera el viaje. Parbleu. Me gustaría saber si el señor Fogg previó este percance en su programa. Y aquí un maquinista que no se atreve a hacer correr la locomotora hacia esta manada de bestias. El maquinista no intentó superar el obstáculo y fue prudente. Habría aplastado a los primeros búfalos, sin duda, con el cazavacas, pero la locomotora, por muy potente que fuera, pronto se habría visto frenada, el tren se habría salido inevitablemente de la vía, y entonces no habría podido hacer nada.
Lo mejor era esperar pacientemente y recuperar el tiempo perdido con una mayor velocidad cuando se eliminara el obstáculo. La procesión de búfalos duró 3 horas completas y ya era de noche antes de que la pista estuviera despejada. Las últimas filas de la manada pasaban ahora por los raíles, mientras que las primeras ya habían desaparecido bajo el horizonte del sur. Eran las 8 cuando el tren atravesó los desfiladeros de la cordillera de Humboldt, y las 9:30 cuando penetró en Utah, la región del Gran Lago Salado, la singular colonia de los mormones.